poco retomando lo que era la evaluación diagnóstica para luego entrar en lo que es el análisis de las evidencias, ¿ya? ¿Qué es la evaluación diagnóstica, no? Según fuentes del Ministerio de Educación, en este caso de la Dirección Regional de Educación de Lima Metropolitana. No es recoger la información que se realiza al inicio del año lectivo, ¿no? Ya sabemos que la evaluación diagnóstica se realiza al inicio de un periodo, puede ser al inicio de un bimestre, al inicio de una unidad, no siempre es al inicio del año lectivo. En este caso, ustedes entienden pues que se está refiriendo a la evaluación diagnóstica de inicio del año, ¿no? Pero la evaluación diagnóstica, en definición, es aquella que se realiza al inicio de un periodo o al inicio de inclusive de una sesión de aprendizaje, hay una evaluación diagnóstica. La formulamos ahora. ¿Por qué es importante la evaluación diagnóstica? ¿No? Porque nos permite recoger información sobre los logros en los aprendizajes de los estudiantes para determinar sus necesidades de aprendizaje, ¿sí? Necesidades de dos tipos, necesidades individuales y necesidades en conjunto, ¿sí? Porque de la evaluación diagnóstica podemos sacar conclusiones individuales. Por ejemplo, acerca del ritmo que tienen los aprendizajes de los chicos, podemos sacar también la profundidad de sus conocimientos, de su capacidad de redacción, de su coherencia, del nivel que tiene desarrollada la competencia, los pasos para realizar la evaluación diagnóstica. Paso número uno, identificar el nivel de exigencia. El ejemplo que estamos colocando y habíamos empezado a trabajar el día sábado es para primero de secundaria. Si yo voy a trabajar con chicos que van a empezar su primero de secundaria, entonces yo quiero saber si realmente han alcanzado el estándar o los desempeños previstos para el ciclo 5. Ellos acaban de culminar el ciclo 5. Entonces yo determino el nivel de exigencia. ¿Qué estándar les voy a utilizar para medir su nivel de avance? ¿Ya? Entonces, primero de secundaria, pues el estándar del nivel 5, a ver si realmente han alcanzado ese estándar o no. Y luego sucesivamente, si yo estoy en segundo grado, obviamente si estoy finalizando el ciclo, si ya he finalizado el ciclo y estoy iniciando uno nuevo, pues tengo que colocar el estándar tal cual, ¿no? Tal cual. Pero si estoy en un grado menor, que no he terminado todavía el ciclo, entonces ese estándar yo tengo que, de alguna manera, de acuerdo a los desempeños que están en el programa curricular, bajar el nivel de exigencia. Que no están terminando, no han terminado ese nivel, no han alcanzado ese estándar, salvo algunos chicos que en nivel destacado podrían haber alcanzado. Entonces, paso número uno, identificar el nivel de exigencia. Luego, proponemos la situación significativa, la situación de contexto, y luego se va a convertir en una situación de evaluación, ¿no? Si ya sabemos el estándar, ya sabemos el nivel de exigencia, siempre partimos de la situación significativa. Está en el Currículo Nacional de la Educación Básica, ¿no? En las orientaciones para el desarrollo de competencias es la orientación número uno. Partir de la situación significativa. No es gratis, no está por las puras. Siempre partimos de la situación significativa, ¿no? Porque ya hemos dicho en la primera sesión, vimos las características del enfoque por competencia. Uno, tiene que ver con una combinación de capacidades, sí o sí, combinación estratégica. Dos, el estudiante tiene que desempeñarse, tiene que actuar, tiene que ser protagonista. Tres, se orienta hacia el contexto, a resolver problemas del contexto.
Y cuatro, es un proceso reflexivo. Entonces, el contexto siempre está presente. Proponemos la situación significativa. Y como ustedes bien saben, a ver si nos recuerdan, la situación significativa, ¿cuál es su estructura? ¿Cuáles son sus componentes? Contexto y la situación, la pregunta retadora. Muy bien, maestro José. Primero, una situación del contexto, no siempre es un problema, o no debería ser siempre un problema, sino es una situación de contexto y en el contexto también hay muchas cosas positivas y un reto, un reto. ¿Cómo saber, cómo saber qué reto le ponemos a los estudiantes? ¿No? ¿Cómo saber cuál es ese reto? ¿O cómo saber que realmente va a ser retador? Que retador significa dos cosas. Uno, poner al límite de sus capacidades. Ni muy complejo que le va a generar ansiedad, ni muy sencillo que le va a generar aburrimiento. Tiene que ser al límite, justo al límite de sus posibilidades, ¿no? Y dos, que necesite combinar capacidades, o sea, porque no es retador si solo utiliza una de sus capacidades. Acá no se trata de cantidades. Ah, profe, o sea que si yo utilizo dos capacidades es más complejo y si utilizo tres es más complejo. No se trata de cantidades, sino que se trata de que no de la cantidad de capacidades utilizo, sino de cómo utilizo, del empleo estratégico de los mismos, ¿correcto? Entonces, eh, va a ser un reto si es que se pone el límite de las capacidades de los estudiantes y realmente invita a utilizar varias, diversas capacidades para la solución del caso. Entonces, en este caso, la situación significativa, y si ustedes recordarán que a pocas semanas de iniciar la crisis sanitaria por la COVID-19, observamos por distintas razones cómo miles de ciudadanos y ciudadanas emprendieron un retorno masivo a su localidad, provincia o región de origen, ¿no? Ahí está, ¿no? El retorno, ahí está la situación de contexto, la migración, el retorno a sus lugares de origen, en plena pandemia, ¿no? Ahora viene el reto, ¿no? Que muchas veces, la gran mayoría, pero no siempre, no siempre, no es que sí o sí tiene que ser así, ¿no? Se estableció como ya al inicio, ustedes recordarán antes de la pandemia, muchas veces los retos se formulaban en afirmación también, pero ya cuando surge aprendo en casa, las experiencias de aprendizaje, ya se tornó como una forma repetitiva y me parece que está bien, ¿no? Preguntas, pero no necesariamente siempre tendría que ser así, ¿no? Bueno, entonces el reto es elaborar un texto y ese texto que responda a estas preguntas. ¿Consideras que las migraciones tienen consecuencias positivas en la vida de los migrantes y en los lugares a los que llegan? Dicen con la pregunta, ¿no? Consecuencias positivas en la vida del migrante y en el lugar, ¿sí? Después de leer esta situación, planteé las siguientes preguntas. Bueno, ya es un poco, ya inician un poco las actividades, ¿no? El recojo de saberes previos. Pero el reto es este, el texto que responda a esta pregunta. ¿Consideras que las migraciones tienen consecuencias positivas en la vida de los migrantes y en lugar a los que llegan? ¿Por qué? No busca que expliquen. Ahora,
se define la evidencia, paso número 3. Entonces, si ya tenemos la situación significativa, ahora, ¿cuál es la evidencia que permitirá darnos cuenta que ha alcanzado resolver este reto? ¿Cuál es la evidencia? Ya sabemos que la evidencia de aprendizaje puede ser de dos tipos. Puede ser una actuación del estudiante o un producto. En este caso, la evidencia que se tiene, que se ha definido es la siguiente, ¿no? Elaborar un texto que responda pues a la pregunta siguiente, ¿no? Si es que tiene consecuencias positivas en la vida de los migrantes. Esa es la evidencia, un texto, ¿no? Eh, pero desde aquí, desde la evidencia, fíjense, desde la evidencia de aprendizaje ya se propone los criterios de evaluación, ¿ya? ¿Qué es, qué es el criterio de evaluación, ¿no? ¿Qué viene a ser el criterio de evaluación? Es la idea, el patrón, el tamiz con el que se va a medir si el producto es el adecuado, es el esperado, es el que satisface nuestras expectativas. Ese es el criterio, ¿no? Es la idea, es el patrón, es el tamiz que me va a permitir darme cuenta si es que lo hecho por el estudiante alcanza las expectativas o no. Entonces aquí tenemos 5 criterios que van a permitir evaluar ese texto. Y se lo da antes de que se le indique la actividad, antes que empiecen a realizar la actividad, ya se debe comunicar los criterios de evaluación, ¿ya? En este caso, ese texto deberá evidenciar que los estudiantes explican el proceso de las migraciones en el Perú a partir de fuentes y recursos diversos, ¿no? Explicar el proceso. 2, distinguir causas y consecuencias de las migraciones, además de sus características. Distinguir las causas, las consecuencias. Emplea en tus explicaciones términos vinculados al espacio geográfico. Emplea en tus explicaciones términos vinculados al espacio geográfico. A ver, ¿qué términos? No tengo en el chat o también podemos activar nuestro audio. ¿Qué términos vinculados al espacio geográfico pueden servir para explicar el proceso de las migraciones? ¿Qué términos? ¿Qué conceptos? Paisaje geográfico, hecho geográfico, paisaje cultural. Perdón, mm, profesor, no está participando Reinaldo. ¿Nos decía otra vez, por favor? Profesor, buenas noches. Puede ser paisaje cultural, paisajes naturales, hecho geográfico. Ah, sí, claro que sí. Eh, relieve también, la idea de ciudad, conceptos demográficos también. La migración tiene que ver, por ejemplo, con densidad demográfica, ¿sí? Entonces, se debe notar en esas explicaciones algunos términos vinculados al espacio geográfico. El estudiante también tiene que explicar las problemáticas espaciales y territoriales asociadas a las migraciones, ¿no? Problemáticas espaciales y territoriales. Y finalmente plantea tu opinión sobre la migración y sus consecuencias en el bienestar de las personas. De los 5 criterios, maestros, ¿cuál les parece de mayor demanda cognitiva? ¿Y por qué?
El último, porque se pide que plantee su opinión, pero para esto tiene que primero haberse informado, haber analizado y luego valorar y fundamentar esa valoración. Ya, muchas gracias, maestro José. ¿Qué dicen los demás maestros? ¿Cuál les parece el criterio de mayor demanda cognitiva? Para mí sería el punto número 4, profesor, donde se explica las problemáticas espaciales y territoriales asociadas a las migraciones, porque estas corrientes migratorias se vuelven una problemática para las autoridades de turno, en lo económico, en lo político y en lo social. Un ejemplo sería, pues, mira, ve, este, los amigos que han llegado de Venezuela, por ejemplo. Lima está siendo ocupados arenales por ellos. Mira, al ocupar estos arenales, ellos exigen una mejor calidad de vida que no tienen la mayoría de los peruanos. Pues quieren agua, quieren luz. O sea, se vuelve una problemática para los gobernantes de turno. Ya, el explicar la problemática, pero de ahí dar su Eh, opinión o su valoración al Buenas respecto. noches. Yo creo que el que tiene alta demanda cognitiva es el último. Plantea tu opinión sobre la migración y sus consecuencias en el bienestar de las personas. ¿Por qué? Porque ya el alumno conoce, al conocer va a analizar, al analizar va a explicar y finalmente va a plantear que es creación propia del estudiante. Va a plantear su opinión y bien, y esa opinión tiene que estar fundamentada en qué, y cuáles son los fundamentos que conoce, que ya conoce sobre qué son las migraciones y cuáles son las consecuencias. Y las consecuencias son los problemas que esta genera, como también las oportunidades. Cierto, claro que sí. Precisamente estoy totalmente de acuerdo. Digamos, el criterio de mayor demanda cognitiva es pues el hecho de que plantees tu opinión, ¿no? ¿Por qué? Porque para lograr este planteamiento de su opinión va a requerir como antecedente o como base lo anterior, ¿ya? Entonces, profesor, ¿cómo sé qué actividad, qué criterio es de baja demanda cognitiva, de demanda cognitiva intermedia o de alta demanda cognitiva? ¿Cuál es el criterio? ¿Cómo me doy cuenta, profesor? Yo les digo lo siguiente, de repente les puede servir. Yo me doy cuenta que es una actividad de baja demanda cognitiva cuando por un lado está el sujeto de conocimiento y por otro lado está el objeto de conocimiento, y el sujeto frente a ese objeto de conocimiento solo lo tiene que observar, reconocer o reproducir, ¿no? Cuando solamente él tiene que observarlo, escribirlo, decir lo que ve, o sea, es una visión superficial, es de baja demanda cognitiva, ¿no? Por eso identificar, reconocer, describir, observar son verbos de una baja demanda cognitiva. En cambio, cuando ese sujeto, alguien se ha quedado con el audio activado, Sí, no me da. Que ya cuando ese sujeto va hacia el objeto a indagarlo, lo va y lo indaga, es decir, ya no solo lo observa, sino indaga, es decir, lo explica, lo analiza, lo interpreta, lo relaciona, ya es de una demanda cognitiva intermedia. Cuando indaga, no solamente lo reproduce, lo observa, sino indaga.
En cambio, si este sujeto del conocimiento va hacia ese objeto y lo transforma, ¿no? Lo transforma, ya es de alta demanda cognitiva. Cuando crea algo, cuando juzga y argumenta, porque el dar su opinión es a este objeto de conocimiento, cómo es que lo valora, es una valoración personal. ¿Ya? Entonces, como ustedes lo han dicho con mucha claridad, dos maestros lo han dicho con mucha claridad, el plantear tu opinión es más complejo, es de mayor demanda cognitiva, no solo porque necesita de las anteriores, porque lo anterior va a ser la base para que pueda opinar. Ahora, hay que entender claramente que la opinión es una toma de postura con sustento, no es una posición antojadiza, caprichosa, espontánea, superficial, vaga, ¿no? Es una opinión con sustento, ya, sobre la migración y sus consecuencias. Entonces, estos son los criterios de evaluación. Ahora, el tema está, ¿y de dónde salieron? ¿No? ¿De dónde salieron estos criterios de evaluación? Y la respuesta está aquí. ¿No? Taller de actualización y mejora continua 2025 con docentes 100% calificados. Inscríbete ahora. A, a evidenciar esos criterios. Por eso uno tiene que orientar. No vaya a ser, maestro, si esto preste mucha atención, por favor, no vaya a ser que en la evaluación diagnóstica nos resulte que mis estudiantes no han logrado esto. Yo concluyo que mis estudiantes, la mayoría están en un nivel de inicio, y no es porque realmente estén en un nivel de inicio, sino que la actividad que yo les propuse no estaban de acuerdo a esos criterios. Había una incoherencia. Por eso, a esta matriz de análisis de las tres fuentes que se les ha presentado, lo acompaño con algunas preguntas de andamiaje. ¿Y qué le pregunto esto? Bueno, ya reviste las fuentes. Ahora, ¿cuál es el proceso de migraciones en el Perú? A partir de esas fuentes, ¿cuál será el proceso de la migración que se ha llevado al Perú? Otra pregunta será, ¿cuáles son las cosas y cuáles son las consecuencias? Para que distingan, ¿no? Otra es, ¿qué conceptos del espacio geográfico ves reflejado en esas fuentes? Entonces, ahí le hago preguntas de andamiaje, ¿correcto? Hace un momento el maestro José estaba con su manito levantada, le dije después ya no le di pase, maestro, Bueno, ya con lo que han manifestado ya está mi duda resuelta. Gracias. o lo lamento. Muy bien, maestro, gracias. Entonces, se describen las actividades, ¿no? Se describen las actividades que tiene que hacer un texto. Le recordamos que la pregunta del reto es esta, la estructura del texto, cómo debe ser esta estructura del texto, ¿no? ¿Correcto? Ahí el maestro Elvis Castro tiene una pregunta en el chano, dice, profesor, si no evaluamos los conocimientos, ¿qué habilidades podemos evaluar? ¿Cómo que no evaluamos los conocimientos, maestro? A ver, maestro Elvis, lo que yo indiqué fue, no sé si me expresé mal, no es que no evaluáramos conocimientos en la evaluación diagnóstica. Sí, tenemos que evaluar conocimientos. La habilidad sin el conocimiento es ciega. Lo que yo indiqué es que no podemos evaluar todos los conocimientos trabajados en 2 años, en este caso en 2 años. Entonces, como yo no puedo evaluar diagnósticamente en una semana todos esos conocimientos, yo puedo escoger alguno de esos conocimientos
Y si me doy cuenta que mi estudiante sabe utilizar sus habilidades o tiene sus habilidades desarrolladas, pues se va a apropiar nuevamente de ese conocimiento que quizá ya se olvidó, ¿no? Es lo que se llama el aprendizaje autónomo o el aprendizaje estratégico, ¿no? Es que en algún momento, si el estudiante cuenta con las habilidades cognitivas desarrolladas y con una actitud de perseverancia, empeño, entusiasmo, iniciativa, compromiso, puede apropiarse de manera autónoma del conocimiento. Entonces, eso es lo que yo mencioné. No he mencionado que no evaluamos conocimientos, sí tenemos que evaluar, si no la habilidad está ciega. Ahora, ¿qué habilidad? Buena pregunta, maestro Luis. ¿Qué habilidades podemos evaluar? La que se desprendan del estándar. Miren, ¿qué habilidades veo aquí? Por ejemplo, veo que gestione, ya dije, que actúe en la evaluación diagnóstica está complicado. No imposible, pero está complicado. Que utilice, sí, ya está acá, mire, emplea. Ya utiliza, ya está la habilidad, utiliza, emplea. Explique, ya está, mire, explique, ya está. Que distinga causas, consecuencias, aquí, ¿no? En parte estaría aquí, causas, consecuencias. La que no está es de qué opina, juzga. Entonces, ante su pregunta, maestro Elvis Castro, ¿qué habilidades podemos evaluar? La que me pide el estándar o la que me pida los desempeños. Esas son las habilidades. Yo no debería salirme de esas habilidades, salvo, o en este caso, salvo para detectar algún estudiante que tenga un nivel destacado. Eso sí, ahí podría salir. ¿Correcto? Maestro Elvis, no sé si fui claro en lo que me preguntaba. Sí, muy bien, listo, maestro Elvis. Muy bien, entonces ahora sí pasamos al punto central, el paso 5, que es ya realizaron las actividades, ya tenemos la información, ya tenemos la evidencia, ahora, ¿cómo lo analizamos? Ahí sí debería utilizar el estándar 7, porque por lo menos ya tiene un, un año en ese ciclo, de hecho que va a estar lejos todavía de alcanzar el estándar, no supongo, ¿no? De repente algunos sí, pero ya vamos a utilizar, pero ojo que ese estándar lo vamos adecuando para el grado en el que se encuentra, ¿no? Muy bien, ahora sí vamos a esta última parte. Ya hicimos todo el proceso, paso uno, paso, hasta llegar al paso 5, ¿no? Aquí, miren. Y así el estudiante hizo las actividades y acá está su texto, ¿no? Entonces acá está su texto. Y en este texto que ha hecho el estudiante, que es su evidencia, su producto, yo utilizo estos criterios para medir la calidad de este producto, ¿ya? Entonces, yo veo si el estudiante ha explicado el proceso de las migraciones en el Perú. Mira, primero vamos a leer, ¿no? La migración en el Perú. A ver, 2 minutitos de lectura silenciosa, por favor, para leer el producto transcrito. Empecemos entonces, primer indicador, primer criterio. Explica el proceso de las migraciones. Ustedes, a ver, con total sinceridad, digamos en el chat, ustedes ven que se explica el proceso de migración a partir de fuentes, ¿sí o no? Si lo hiciéramos así dicotómico, ¿sí o no? ¿No? Que de repente es muy radical eso, ¿no? A ver, dos maestras ya me respondieron. A ver, yo voy a dar mi apreciación y luego
voy a mostrar, digamos, el análisis que hacen desde los especialistas del Minedo. Yo voy a dar mi apreciación, ¿no? Un proceso es una sucesión de estados, una sucesión de pasos, ¿sí? Se observa aquí un proceso. Lo que sí se dice que es, ¿no? Que es regresar a su lugar de origen, o sea, movilizarse, ya está. Mal que bien, está diciendo que es una migración. Pero el proceso, o sea, primero que sucede, luego que pasa y así. En parte sí, porque dice, primero eh, no tienen empleo, tienen problemas de localidad, luego regresan a sus lugares de origen, ¿no? Y cuando regresan a sus lugares de origen o cuando migran, benefician, por otra parte también se ven perjudicados, los amenazan. Entonces, en parte sí está mencionando algunos pasos, algunas fases, pero no como proceso. Está totalmente, no explica el proceso. ¿Saben por qué? Porque no explica una secuencia. Explicar el proceso es explicar una secuencia y aquí no. Sí menciona pasos, pero eh, desconectados entre sí. No explica un proceso. Menos a partir de fuentes. Se asume que antes pues se le ha dado fuentes, quizá algunas de estas ideas las hayan extraído de allí, pero no se evidencia pues acá qué fuentes ha utilizado, cuál de esas fuentes. ¿Ya? Entonces, no explica procesos y no se evidencia que sea a partir de fuentes. ¿Ya? Segundo, distingue causas y consecuencias de las migraciones, además de sus características, que dicen, este criterio distingue causas y consecuencias, le faltaría algo. Le falta lo que se llama el criterio de calidad. Porque ¿saben por qué les digo? Porque aquí menciona una causa y es un tema económico. Entonces yo les pregunto a ustedes, al responderle con una causa nada más, ya ustedes se pueden dar cuenta en qué nivel de desarrollo de la competencia está. O sea, yo le pedí causas, ya me puso alguna causa, ya, ¿qué es eso? ¿Eso es qué nivel? Inicio, proceso, logrado. ¿Mm? Entonces, este criterio yo debería agregarle un criterio de calidad. Ya, ¿cuándo esa causa va a estar bien? Ese es el criterio de calidad. ¿Cuándo va a estar bien? Muy bien, el maestro Benjamín Salas nos lo menciona en el chat. Claro que sí. Yo acá debería agregarle las dimensiones o los aspectos. Acá debería decir, ya, yo quiero que me distinga causas, pero causas en sus diferentes dimensiones. O sea, que me mencione causas económicas, políticas, sociales, culturales. ¿Ya? Y aquí, entonces, ahí si me menciona causas, las explica en diferentes aspectos o dimensiones, ahí sí me doy cuenta de que está bien y está alcanzando un buen nivel en el logro, en el logro de la competencia. Explica problemas espaciales y territoriales asociados a las migraciones. ¿Se ha mencionado, a ver, algún problema espacial y territorial aquí? ¿No? ¿Cuál podría ser un problema espacial con el tema de las migraciones? Hace rato el maestro nos mencionó. ¿Cuál problema podría ser un problema espacial? Ese sí es un problema espacial y territorial. Por ejemplo, que construyan en, al pie de una quebrada.
una quebrada activa que luego se producen huaicos en determinados tiempos. Eso sí genera un problema espacial, territorial, ¿no? ¿Ha encontrado usted que plantea una opinión? O sea, el último criterio. ¿Qué dice el ejemplo? Mire, a ver si hemos coincidido, ¿ya? Si hemos coincidido con el análisis que nosotros hemos hecho. Y el análisis tiene sus partes también, fíjense, ¿ah? Respecto a esta evidencia, el estudiante señala causas y consecuencias de la migración en el contexto de la pandemia. Si eso no lo podríamos negar. Si hay causas, si hay consecuencias. Al respecto, hace referencia a la dimensión económica como una causa de ese desplazamiento, especialmente vinculado a la búsqueda de trabajo. Lo que decíamos, no es una dimensión económica nada más. Hay un fuerte componente sobre los derechos de los migrantes y la población que los acoge. Menciona que los migrantes se benefician del proceso migratorio, pero también pueden enfrentar situaciones difíciles, amenazas y abusos. ¿Ya? Fíjense, este es el análisis. Solamente la dimensión económica. Ya de esto luego vamos a sacar conclusiones. Ya, por lo tanto, a la hora de planificar, si yo me doy cuenta que este estudiante solo se centra en lo económico, veo a otro que también y otro también, entonces ya me di cuenta que al planificar tengo que colocar el análisis de varios temas o conceptos y su multidimensionalidad, o sea, múltiples aspectos, porque lo están viendo desde un solo enfoque y eso no promueve el pensamiento complejo, porque los fenómenos o hechos no son puramente económicos, están vinculados con lo social, con lo político o con lo cultural. ¿Ya? Entonces yo voy analizando y sacando mis conclusiones. Acá se necesita multidimensionalidad. ¿Qué más? Además, reconoce que la migración puede afectar el derecho a la seguridad de los migrantes y es desde este último aspecto que emite su opinión en términos de buscar o demandar que se garantice esa seguridad a los migrantes. Muy bien, de acuerdo con nosotros también. Si hay una opinión, una valoración, nosotros lo hubiéramos agregado en este análisis, sin embargo, no tiene un sustento sólido, ¿no? Entonces, este es el primer comentario. Luego, ¿qué dice? Se puede inferir que el estudiante ha logrado identificar causas y consecuencias del fenómeno migratorio actual en las fuentes proporcionadas. Además, suma a ello razones que recupera de su experiencia personal. ¿Ya? Además, logra identificar entre las principales causas aquellas vinculadas a la dimensión económica. Valora el fenómeno migratorio a causa de la pandemia como fenómeno que ha traspasado límites. Es decir, identifica como extrema esta situación. Finalmente, logra identificar el impacto del fenómeno migratorio en la vida de las personas y a la vez el efecto en los comportamientos de esas personas en la vida social. Entonces, en otras palabras, sí, sí se observan causas y se observan consecuencias. Eso no se puede negar. De, digamos, alguna dimensión nada más, pero sí lo ha mostrado. ¿Qué más? ¿Qué más dicen? Ahora, fíjense, maestros, esta lógica, esta retroalimentación, porque este es un análisis, finalmente es una retroalimentación también. Primero, se le ha colocado lo que sí tiene, digamos, lo que se ha logrado, ¿no? ¿Qué es lo que tiene? Sí tiene Todo causas y lo consecuencias, sí tiene positivo. la opinión. Luego, bueno, eso que sí tiene consecuencias también. Luego viene, segunda parte. Ojo con este análisis que estamos haciendo. En cuanto a las dificultades encontradas, se observa que el estudiante no explica con claridad el proceso de migraciones en el Perú, ya hasta lo que dijimos.
Ahora, ¿qué le falta? ¿O qué aspecto de mejora, mejor dicho? ¿Cuál es el aspecto de mejora? No explica con claridad el proceso de las migraciones en Perú. En el texto el estudiante no usa fuentes tampoco, no usa fuentes. Primero le hemos puesto qué es lo que sí tiene, ahora qué es lo que no tiene. No usa fuentes para respaldar sus afirmaciones, aunque se deduce que los párrafos construidos son productos de la lectura de las fuentes. Ya se deduce, pero acá son evidencias, algo que se puede ver, no algo que se puede inferir. El profesor no va a evaluar algo que va a inferir, sino algo que va a ver. Por eso, repito, es evidencia. Se observa que el estudiante no explica con claridad el proceso de las migraciones en Perú. En el texto, el estudiante no usa fuentes para respaldar sus afirmaciones, aunque se nota que en los párrafos, bueno, esto lo habíamos leído, si bien reconoce que la migración no es exclusiva de este momento histórico, es común, pero no logra explicar con claridad por qué considera que este fenómeno ha traspasado su límite. Es superficial, ¿no? No, no explica con más detalle, ¿correcto? Luego dice, estas observaciones se sustentan en que es necesario, acá, miren, fíjense la lógica. Primero, qué es lo que sí tiene? Fortalezas. Luego, ¿qué es lo que no tiene? Aspecto de mejora. Ahora, ¿qué es lo que necesita? ¿No? Y esto que el estudiante necesita me va a servir para qué, a ver. Este, lo que el estudiante necesita, ¿no? Y hemos, en primer lugar, cómo se debe llevar a cabo una retroalimentación. Primero reconoce sus fortalezas, luego indica sus debilidades y finalmente las sugerencias, que es lo que debe hacer. Entonces, esas sugerencias o recomendaciones, nosotros debemos considerarlo para poder realizar nuestra programación anual y luego considerarlo también en las EDAs, en las experiencias de aprendizaje, que es donde nosotros queremos que el alumno vaya subsanando esas carencias o debilidades para que vaya logrando el nivel de competencia que se quiere. En este caso, pues el alumno tiene que mejorar lo que le falta y poder ya empezar con lo que exige el estándar para el siguiente grado, que sería ya el, el sexto, ¿no? Mm, Cierto, ¿no? Entonces, estas necesidades, digamos, formativas que he identificado me van a servir para el momento para la planificación, para ajustar un poco, ¿no? Lo que ya hemos avanzado en la planificación. Muy bien, maestra Gabriela Blas. Son necesidades que debemos considerar en la planificación. Por ejemplo, aquí, es necesario que el estudiante primero comprenda en qué consiste el fenómeno migratorio. Ya, entonces, ojo, no se trata solo de contenidos, no se trata, entonces tengo que trabajar el contenido. No se trata solo de eso, no se trata de fenómeno migratorio. Hay algo más profundo aquí. ¿De qué se trata entonces? A ver, ¿quién me está entendiendo? Repito, acá dice, es necesario que el estudiante primero comprenda en qué consiste el fenómeno migratorio. Entonces, pues, entonces en mi planificación tengo que agregar el tema de fenómeno migratorio. Mm, Esto profesor, va más allá del tema. ¿Quién me dice claro, entonces más el, allá? ¿De fe- qué se trata? el fenómeno migratorio solamente vendría a ser el conocimiento, ¿no? Pero lo que se necesita es que el alumno que entienda qué es un fenómeno, qué es un fenómeno en sí, ¿no? ¿Qué es un proceso? O sea, que entienda esa terminología, ¿no? Ya, como dice, ya la migración viene a ser ya solamente el conocimiento, que es el medio para que el estudiante comprenda estos fenómenos más complejos. Mm, Claro, por ahí va, ¿no? O sea, la conclusión aquí es que el estudiante, antes de explicar, antes de explicar, requiere manejar qué? Manejar el concepto.
Requiere manejar el concepto. Le hemos pedido que explique causas, consecuencias, ya, pero antes, ¿y por qué no lo ha hecho con claridad? ¿Por qué no ha abarcado más dimensiones? Pues porque es posible que el concepto que tenga de inmigración es muy limitado. Conclusión, es necesario que el estudiante primero maneje con solidez los conceptos de los cuales luego va a explicar, analizar, interpretar, juzgar, etcétera. ¿Ya? Entonces, muy bien, maestro. Bueno, ¿para qué? Por eso dice aquí, ¿no? Para que con esa claridad pueda identificar causas, consecuencias o aspectos vinculados a él desde las fuentes disponibles. Además, el estudiante no hace referencia a las fuentes que utiliza, lo que probablemente se deba al desconocimiento o falta de práctica respecto a cómo citar fuentes. Entonces, ya, entonces en este año, ¿qué voy a trabajar? El citado de fuentes. El formato APA, tal vez, ¿no? El formato APA. Voy a incluirlo. Sí, pero yo soy profesor de ciencias sociales, no soy profesor de comunicación. Ya, pero ya sabemos que las competencias son transversales. En ese sentido, emplea información de las fuentes proporcionadas, pero no indica cuáles ha utilizado. Finalmente, el estudiante debe respaldar o presentar razones para sustentar sus afirmaciones, además de desarrollar con suficiencia sus ideas. Entonces, aquí, a través de esta evaluación diagnóstica, el docente ha identificado tres necesidades que las va a incluir en su planificación. Vamos de final al final, ¿no? No sustenta, le falta solidez en la sustentación. Dos, no cita, parece que no sabe citar. Y tres, no parte de un concepto como base, parte de un concepto. ¿Ya? Entonces hay necesidades que se están precisando para la planificación. Maestro Denis nos dice si necesita las fuentes para fortalecer sus conceptos, claro que sí. Luego que ya se ha descubierto las necesidades formativas, luego ya viene la conclusión. Miren, podemos concluir en que el estudiante desarrolla su escrito considerando las dos preguntas planteadas en la situación significativa. O sea, fíjense, eso es algo positivo. Finalmente sí responde la pregunta o intenta hacerlo. No obstante, no hace explícito el uso de distintas fuentes y recursos. Asimismo, no ha conseguido referir otros contextos temporales en los que el fenómeno migratorio se ha producido, ni identificar sus respectivas causas y consecuencias. De otro lado, aún le falta detallar un marco temporal y espacial para su análisis del fenómeno social. Finalmente, el estudiante no logra explicar con suficiencia su punto de vista respecto a los efectos de la migración sobre el desarrollo y bienestar de las personas. Ahí está la conclusión, ¿correcto? Acá no vamos a quedar, maestros, no se olviden, el día jueves empezamos con lo que es la programación anual, ¿sí? Cuídense mucho, muchísimas gracias por su atención.